Bueno, buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches. Bueno, ya la estamos grabando la grabación para que así esté disponible siempre, ¿verdad? Para ustedes en el chat. Pues miren, hoy tengo varias noticias importantes, ¿verdad? Muy buenas noches. Allí, bueno, estoy viendo que algunos todavía están en sus trabajos, otros en sus casas. Bueno, de los pocos que de repente estamos viendo, ¿verdad? Allí con la cámara abierta. Me alegra mucho, ¿verdad? De repente a veces es bueno verlos un ratito, ¿verdad? Para no tener un poquito de miedo. No es cierto esos memes, ¿verdad? Que de repente cuando no quieren poner la cámara es que de repente andan desarreglados o es que de repente, ¿verdad? Están A veces sí, a veces sí. a veces sí, ¿verdad? Bueno, pero dice que los memes no dejan de ser totalmente de ser cierto, ¿verdad? Pero miren, lo bueno es que estamos en casa y algunos que están de repente en sus trabajos y otros que de repente están, hoy por ejemplo a las 5 de la tarde estaba viendo un compañero de ustedes que venía manejando y ahí venía precisamente siguiendo la clase, ¿verdad? Entonces, eso es digno de admirar, ¿verdad? Que siempre si ustedes se conecten, que siempre estén pendientes, ¿verdad? De su clase, ¿verdad? Y con la responsabilidad de estar ahí, ¿verdad? Estemos donde estemos, pues lo importante es que estemos bien y que, bueno, si hay dificultades, pues de igual manera, pues poner esas cargas, ¿verdad? Ya saben con quién para que esa carga sea un poquito menos pesada, ¿verdad? Y podamos saber sobrellevar esa situación. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de algo. Me han estado preguntando bastantito sobre dos actividades en específico. Entonces, hoy me voy a centrar en explicarles exactamente esas dos actividades. De igual manera, de hacerles ver algunas cositas que aunque yo sé que a veces me lo repiten, no se preocupen. El objetivo, si de repente alguna vez pues en la videoconferencia no han estado presentes, pues el objetivo pues es sacarlos de la duda y de esa manera pues tratar en lo posible pues de que hagamos las cosas bien, ¿verdad? Desde el comienzo y más que todo con las actividades que tenemos pendientes. Entonces, vamos a hablar de esas dos actividades y después tengo un anuncio al final para compartirles para la próxima semana. Miren, les voy a compartir aquí mi pantalla. Aquí estamos precisamente dentro de lo que es la clase 2, ¿verdad? En la clase 2, recuerden que está esta actividad que dice investigaciones bibliográficas y de campo. Aquí les voy a explicar algo como para que aterricemos muy bien en qué es lo que queremos dentro de esta actividad. Bueno, en primera dice actividad número 3, investigaciones bibliográficas y de campo. ¿Qué es una investigación bibliográfica? Bueno, si ustedes sí se fijan y si ustedes investigan a profundidad, cuando hacemos investigaciones bibliográficas es porque en un determinado tema de estudio estamos viendo diferentes ponencias sobre el mismo, ¿verdad? Eso significa que entre más nosotros enriquezcamos esas ponencias, pues constituye una investigación que en este caso es bibliográfica porque la buscamos dentro de la disciplina del conocimiento que corresponde al tema que estamos estudiando. Como ustedes ven, el tema que estamos estudiando es el método científico. Y también unido a ese tema estamos viendo los métodos de las ciencias. Haciendo una retrospectiva de la lección que vimos, recuerden que la lección aquí es cortita. Y esa lección, ¿qué fue lo que puntualmente vimos? ¿Se recuerdan? Vimos la definición de método, vimos de dónde proviene el término, ¿verdad? Método científico. Vimos también los pilares fundamentales del método científico, ¿se acuerdan, verdad? La falsabilidad y la reproducibilidad. Y dentro de ese tema vimos los métodos de las ciencias. Ojo aquí, recuerden la característica del conocimiento científico. ¿Se acuerdan que dice la característica del conocimiento científico que es metódico? ¿Y qué significa
que sea metódico? Significa que existe un método según el caso. En el caso del derecho, para solucionar los problemas jurídicos, entonces el método es la interpretación jurídica. Pero hay que tomar en cuenta que también para solucionar los problemas en específico de cualquier disciplina del conocimiento, también podemos usar otros métodos de las ciencias. Entonces, ahí dentro de la lección explicamos un total de 7 métodos. Se recuerdan que en el mapa mental aparecen 7. Aparece, por ejemplo, el método inductivo, el método deductivo. Siempre uno y en contrario el otro. ¿Por qué? Porque son muy parecidos, pero difieren en cuanto a cómo van dirigidos ambos métodos. También aparece el método sintético y el método analítico, que están contrapuestos en base a la misma idea también. Otro que aparece es el método hipotético deductivo y el método inductivo deductivo, en donde podemos sacar conclusiones usando dentro del mismo 2 metodologías en uno solo, como ustedes pueden ver. Y finalmente el que aparece en el mapa mental es el método histórico. Esos son métodos de las diferentes ciencias del conocimiento. Ahora, yo ahí tan solo les estoy mostrando la punta del iceberg, jóvenes. ¿Qué significa? Que existen una gran diversidad de métodos de acuerdo a cada caso, de acuerdo a cada fenómeno, de acuerdo a cada necesidad que nosotros queramos investigar. Entonces, ahí en el video, si ustedes sí se fijan, se profundiza también, después del mapa mental, en 4 de esos métodos, en donde nosotros lo definimos, lo caracterizamos y lo ejemplificamos. Entonces, eso es lo que vimos dentro de la lección. Entonces, ya les recordé un poquito, ¿verdad?, de cómo es el contenido que vimos ahí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer en la actividad? Miren ustedes aquí la consigna, ¿qué es lo que dice? Dice, en base a los contenidos de la clase 1, bueno, en este caso es la unidad, es la clase 2, perdón, ahí hay un error, es la clase 2, unidad 1, método científico y métodos de la ciencia, siga las indicaciones para desarrollar la actividad solicitada. Entonces aquí se efectúan, dice, debe de efectuar una investigación bibliográfica. Ojo, en este trabajo, si ustedes se fijan, en el numeral 1 está la actividad que ustedes van a desarrollar. Y esa actividad está orientada a dos, a dos aspectos que ustedes tienen que investigar dentro del mismo trabajo. No vayan a hacerlo por decir así, solo van a explicar uno, porque si no, entonces estamos haciendo un trabajo de forma incompleta. El primero es este, miren. Además de los métodos citados, ojo, ¿verdad?, que otros existen. ¿Qué quiere decir? Recuerden que era lo que les comentaba. Ahí solamente citamos 7 métodos de las ciencias, pero existen otros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a investigar? Van a ver otros métodos de las ciencias. ¿Y qué es lo que van a hacer? Los van a definir, los van a caracterizar y los van a ejemplificar. En otras palabras, ustedes van a hacer una investigación bibliográfica, van a buscar otras referencias en otras fuentes primarias. Ojo aquí, ¿verdad? Porque cuando digo fuente primaria, me refiero a una fuente que sea creíble y fiable, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros buscamos las fuentes dentro de la teoría del conocimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de una teoría del conocimiento, por ejemplo, no nos vamos a ir al Rincón del Vago, ni tampoco nos vamos a ir a monografías.com, sino que nos vamos a ir, por ejemplo, a repositorios documentales que nos van a servir para investigar. Ejemplo, es ISBALNA, que es un repositorio documental de la Universidad Nacional que habla de trabajos de investigación realizados bajo tesis, tanto de pregrado como de posgrado, presentadas precisamente en la universidad. ¿Y eso dónde está? Está en biblioteca virtual. Ustedes pueden encontrar en la página de biblioteca virtual de la UNA
una gran cantidad de referencias y de fuentes bibliográficas. Ahora, no significa que el Internet no las tenga, también hay otras fuentes, pero ojo, siempre tiene que citarles eso que se llama referencia bibliográfica. Y esa referencia es de dónde proviene, cuál es su fuente. Si alguna página que ustedes consultan de repente se van y tiene buena información, pero usted tiene que irse exactamente a dónde fue citada. Pero si no cita, entonces la información que aparece ahí está mal. ¿Por qué? Porque no sabe de dónde esa persona, ese investigador o ese individuo en esa página web sacó esa información. El que la cita sí sabe exactamente, al menos que sea de su propia fuente. Pero ojo, al inicio del artículo o al final tiene que decir de quién es la fuente, ¿verdad? Trabajo de fulano de tal, que eso es distinto, ¿verdad? Entonces hay que tener sus cuidados. Bueno, entonces, esa es la primera actividad dentro del trabajo, ¿verdad? La primera, tienen que buscar otros métodos de las ciencias y tienen que definirlos, tienen que caracterizarlos y tienen que ejemplificarlos, ¿verdad? En otras palabras, tienen que buscar métodos distintos a los que están ahí citados en la lección. Esa es la primera. Y la segunda está en el siguiente párrafo. Miren lo que aparece aquí. Si ustedes se recuerdan, este material descargable que aquí les aparece, yo ya se los había acompañado en la actividad número 1. Cuando ustedes contestaron la pregunta, ¿por qué la ciencia del derecho es una... ¿por qué el derecho es una ciencia? Ese documento fue el primero que tocamos en la actividad número 1, pero nos va a servir también para esta parte. ¿Por qué? Ustedes van a volver a ver ese documento. ¿Y ustedes qué van a hacer? Si ustedes se acuerdan, ahí identificamos el método de interpretación jurídica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una consulta, abogado. Método exclusivo de las ciencias jurídicas, ¿ok? Abogado. Sí, dígame. Cada método debe irse con su bibliografía o citado a cada método que investiguemos. Es lo que yo entiendo. Sí, así es. Entonces, porque recuerde que dentro de la estructura tiene que ir usted acompañando la referencia de dónde usted precisamente está sacando la información que está enriqueciendo el trabajo, ¿verdad? Ya vamos a explicar la parte de Jonis de la estructura del trabajo para que ustedes vean exactamente en qué parte tienen que acompañar esa bibliografía, que eso es excelente, ¿verdad? Eso lo tienen que hacer. Que no Ahora, sea de Wikipedia, que no sea de Wikipedia, que no es creíble, ¿verdad? Fíjese que le voy a comentar algo, Jones. No crea que del todo lo de Wikipedia puede ser, hay cosas que sí son de una fuente confiable, pero hay otras que no lo son. Le voy a explicar, vaya, por ejemplo. Ustedes van a ver la actividad número 4, que les voy a explicar después, que yo ahí sí se lo cito de un artículo de Wikipedia. Pero ¿saben cuál es la diferencia, Jonis? Que al final se acompañan las referencias bibliográficas que yo les comentaba, que así usted verifica las fuentes de donde provienen. Entonces, yo leí el artículo en Wikipedia, pero lo que más me gustó fue que las fuentes y referencias que se citan ahí están correctas. Entonces, ¿qué significa? Que usted va a ver que en el Internet, de los lugares menos pensados, de repente puede sacar información que es creíble y factible, pero ojo, debe de tomar en cuenta esas referencias. Si usted verifica la fuente y usted ve que es de una fuente confiable, ese artículo le va a servir, no hay ningún problema. Puede ser de esos sitios que yo le decía, pero ojo, lastimosamente esos sitios, vaya, yo la vez pasada encontré, por ejemplo, una monografía muy buena ahí, en monografías.com. Pero ¿sabe cuál era el problema, Jonis? Que a la bibliografía me acompañaba una fuente que era de un trabajo que todavía no estaba aprobado dentro de una universidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Era un trabajo de tesis, pero era de una ponencia. Pero el problema es que esa ponencia no había sido evaluada. Entonces, eso ya no le puede servir como fuente. Pueda que de repente la información que ahí contiene puede enriquecerla. Pero como no hay algo que la pueda verificar, vaya, alguien, por ejemplo, que conozca del tema y que le diga,
una universidad, por ejemplo, cuando usted hace su ponencia de tesis, es evaluada, ¿sí o no? Y una vez que es evaluada, es verificada, es revisada. Entonces, ya una vez que la universidad la publica, entonces ya eso se convierte en una fuente confiable, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tomar esos aspectos importantes. Entonces, porque yo le voy a decir algo, la diferencia que tiene Wikipedia es que Wikipedia es alimentada por los mismos usuarios. Vaya, yo creo que ustedes han visto artículos de Honduras, por ejemplo, y hay algunos artículos que ahí se citan que no están correctos. Pero, ¿de dónde uno tiene que verificar? Porque la política de Wikipedia, ¿cuál es? Que debe de acompañar la referencia. Pero, ojo, el problema es que una cosa es conocimiento hasta que ese conocimiento sea aprobado, ¿sí o no? Y lastimosamente, ellos a veces acompañan una referencia, pero imagínense, es un tema que tal vez está en discusión, pero ese tema es, vaya, una ponencia política, por decir así, que es donde generalmente se da una situación de estas. Cuando se pone algo ahí es porque algo dentro de la fuente ya fue realmente verificado por una fuente confiable. Si no es verificado o no está refrendado por dicha fuente, entonces ahí nos damos cuenta que no está bien. Entonces para ello hay que ver algo así como que en los abogados nosotros llamamos el tracto sucesivo. ¿Cómo usted quiere saber que un terreno le pertenece a X persona? ¿Cómo usted quiere saber que X terreno le pertenece a fulanito o a fulanita de tal? Tiene que ver toda la referencia hasta la fuente, hasta el lugar original de donde salió precisamente eso. Entonces lo mismo hay que hacer con las fuentes bibliográficas. Entonces, si se fijan, aquí vamos a aprender a buscar esas buenas fuentes. Bueno, ahora me enfoco en esta segunda parte. Les decía, en ese material aparece, aquí es al revés. Allá, por ejemplo, hay que buscar otros métodos de las ciencias, ¿ok? Pero aquí no. Aquí se citan en este documento el método de interpretación y 3 métodos de interpretación jurídica. ¿Se acuerdan cuáles son? El método exegético, el método sistemático y el método sociológico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? En ese material, lastimosamente, y digo lastimosamente porque de repente no profundizamos en esa parte del método. ¿Por qué? Porque no es tema de metodología de la investigación, pero sí es tema de interpretación jurídica, por ejemplo. Pero a mí sí me interesa que ustedes se den cuenta cómo funciona la metodología dentro de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los métodos de la ciencia. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Ustedes van a investigar sobre esos métodos de interpretación. Van a hablar o van a investigar o van a definir, porque aquí lo dice, miren, ¿qué es lo que hay que hacer en esta parte? Define y describe el método de interpretación jurídica. Primero, define y describe el método de interpretación jurídica y 3 métodos de interpretación. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos 3 métodos? Les vuelvo a repetir. Método exegético, método sistemático y método sociológico. Por eso dice al final, entre paréntesis, defina, caracterice y ejemplifique. Entonces, mis estimados estudiantes, aquí lo que hay que hacer dentro del mismo trabajo son dos cosas. La primera es que ustedes tienen que definir, caracterizar y ejemplificar otros métodos de las ciencias, fuera de los que ya explicamos en la lección. ¿Ok? Y en la segunda actividad es que ustedes... Disculpa. Dígame, Fernando. O sea que ya aquí no citaremos los métodos que ya están en la lección, sino Exacto. que serían ya no van a citar a ninguno. Okay. Ya ustedes no van a hablar ni del inductivo, ni del deductivo, ni del hipotético deductivo, ni del histórico, ni del sintético, ni del analítico, sino que van a hablar, van a definir, a caracterizar y a ejemplificar otros métodos de la ciencia. ¿Ok? Por eso les digo, es la punta del iceberg. Ahí solamente hablamos de 7 métodos, pero hay una infinidad de métodos. Entonces,
Claro, la fuente que ustedes van a tratar de buscar, que es la que les decía, que en este caso deben de tener siempre sumo cuidado, es el Internet, ¿verdad? Y si tienen algún texto o libro en casa que de repente les pueda servir como referencia, también perfectamente lo pueden hacer, ¿verdad? No hay ningún inconveniente, siempre y cuando ustedes citen la fuente de donde saquen esa referencia bibliográfica. Entonces, ya en este caso, la segunda actividad, les decía, va encaminada a definir y caracterizar y ejemplificar los métodos que sí mencionamos. Aquí es distinto al anterior. Allá los profundizamos en el video. Si ustedes sí se fijan en el video, hablamos de 4 métodos. Los definimos, ¿verdad? Los caracterizamos y los ejemplificamos. Pero en este caso, ustedes solamente tienen en ese documento la definición, cuál es el método de interpretación y cuál es la doble dimensión. Eso es lo único que se explica del método de interpretación jurídica. Y ahí mismo aparece y define el método exegético, el método sistemático y el método sociológico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar otras referencias bibliográficas para enriquecer esos métodos. En otras palabras, me van a buscar otra definición de método sociológico o me van a buscar otra definición de método sistemático. Me van a buscar otra definición de método exegético y me van a buscar otras características del método de interpretación. O también me van a buscar otros ejemplos de cómo se lleva a cabo la interpretación usando esos 3 métodos. A eso me refiero. Ahora, de repente y a alguno de ustedes se les haga un poquito más difícil buscar los ejemplos. Pero si ustedes ven la teoría, ven las características, se les va a hacer fácil poder mostrar los ejemplos dentro de la aplicación, dentro de cada uno de esos métodos de interpretación. Y eso es a partir de la teoría que usted va a analizar. Entonces, de esa manera también usted puede crear sus propios ejemplos. Y ahí no va a ser necesario usted citar, porque ¿quién cita los ejemplos? Van a ser ustedes mismos. Eso en el caso que no encuentren ejemplos de manera práctica dentro de la red, que estén confiables dentro de cada una de las fuentes, ¿verdad? De la interpretación jurídica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos vamos a orientar. Aquí se van a centrar en esas 2 actividades dentro de un solo trabajo, ¿verdad? Ahora, lo que preguntaba Jonis en este caso, ¿cómo se va a trabajar la estructura? La estructura va a ser como hicimos la actividad número 1. Recuerden, va a tener su portada, su introducción, su contenido, que es el desarrollo de esas 2 actividades, conclusiones que van arrojadas de acuerdo a la investigación bibliográfica que usted hizo, y ahí va a ubicar en la bibliografía de dónde citó, de dónde referenció y de dónde hizo la investigación bibliográfica. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la estructura del trabajo está muy bien esquematizada en ese sentido. Entonces, no hay ningún inconveniente. Ahora, en cuanto al uso de las normas APA, recuerden que las normas las estamos usando no en el documento, sino que en las referencias bibliográficas. Porque aquí ya lo cita más adelante, mire, le dice, mínimo son 3 referencias. Si usted logra conseguir más, excelente. ¿Por qué? Porque el trabajo es más rico, más digerible, ¿verdad? Y está compartiendo más conocimiento, porque el objetivo es que usted tenga diferentes criterios para que usted mismo pueda generar, por ejemplo, un concepto de interpretación propio, o un concepto o una definición, mejor dicho, de cualquiera de los 3 métodos de interpretación. El exegético, por ejemplo, que es la madre de los métodos de interpretación. Entonces, es de ahí de donde nos vamos a sustentar, por eso se llama investigación bibliográfica y de campo. Claro, como no vamos exactamente a un lugar determinado, aquí va a ser un lugar virtual, ¿verdad? Porque más de alguno de nosotros pues lo va a hacer en sus computadoras a través de la red de redes que es el Internet. Entonces, ahí es donde vamos a buscar esas referencias bibliográficas. Entonces, ya el contenido del mismo trabajo le dice cómo lo va a plasmar, ¿verdad? Aquí le dice parte de la estructura, ¿verdad? Si se fija, le dice una extensión de 2 a 3 páginas, pero en el contenido. Si es más jóvenes, no se preocupen,
¿verdad? Pero ojo, no solamente me van a copiar y pegar. El objetivo es que usted lo haga con sus propias palabras, pero usted va incorporando cada una de esas citas para poder ir enriqueciendo más y más el trabajo y la investigación bibliográfica. Ahí también le dice que no es propiamente, porque recuerde que las normas APA se aplica al documento como a las referencias. En este caso ya tenemos las reglas para el documento. Entonces las normas APA nos va a servir aplicarla para las referencias bibliográficas. Por eso ya les estoy dando las referencias en cuanto a su estructura, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la estructura? Que lo dice en el numeral 4, y la extensión, el tipo de letra y el espaciado, ¿verdad? Y la parte, si va a sangría izquierda justificado, pues a mí me gusta mucho más justificado, pero hay algunos párrafos que a veces se ordenan mejor de manera de sangría a la izquierda, ¿verdad? Y que son más vistosos en ese sentido. Claro, en la norma APA lo pide a la izquierda, como ustedes lo pudieron haber leído, por ejemplo, en los manuales que se les suministra en el apartado del campus y del bloque educativo de la clase, que ustedes pudieron haber visto eso, ¿verdad? Entonces, en la forma de entrega, pues, es exactamente como lo habíamos hecho en la actividad número 1, ¿verdad? Ahí va a ser el coordinador o el relator, va a poner su apellido y su nombre y el nombre de la actividad para que así se haga la entrega. Importante la fecha de entrega. Si ustedes se fijan, es la próxima semana. La fecha de entrega es el 7 de octubre. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta estas fechas, ¿verdad? Estas fechas que son de término, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta actividad es diferente a los foros, ¿verdad? Porque estos son trabajos de grupo. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Es el próximo miércoles 7 de octubre, ¿verdad? Para que así usted lo tenga, ¿verdad? Lo tenga pendiente. ¿Ok? Mire, aquí le dice cuál es el término de tiempo y la fecha exacta para poder hacer su entrega. Ahora, esta es la actividad, ¿verdad? De la clase número 2. Ahora, la clase recién pasada, que fue el día martes, perdón, yo les expliqué, ¿ok? Les expliqué el contenido de la siguiente unidad, que fue la clase 3, Abogado, ¿verdad? buenas noches. Ajá, dígame, Ángel. Mire, para dejar en claro esto, lo que yo entiendo que debemos realizar en el trabajo, aparte de los métodos que ya están en la presentación esa, debemos de buscar otros métodos. Y también en la misma tarea tenemos que buscar otras definiciones, caracterizar y ejemplificar los métodos que nosotros tenemos en la lectura que usted nos había compartido anteriormente, que son métodos de interpretación jurídica. Así es, sí. Solo es eso el trabajo. Exacto, ¿verdad? Esa es la parte de donde va la parte del contenido. Esa es la parte más importante donde usted va a enriquecer el contenido del trabajo. Bueno, entonces los métodos de interpretación jurídica solo serían, los tres que ya están en la lectura. Y el método de interpretación. Ajá. Solo eso entonces. Exacto, sí. O sea, que va a Bueno, hablar ok. del método de Muchas gracias. interpretación y va a hablar de los 3 métodos de interpretación. Está el método de interpretación a secas, ¿verdad? Porque recuerde que existe una doble dimensión que se aplica de igual manera a los 3 métodos de interpretación. La diferencia de los métodos de interpretación es que es el contexto, ¿verdad? En qué puntualmente se enfoca cada uno, ¿verdad? El exegético, ya hablamos la vez pasada de cuáles eran las características, ¿se acuerdan? El deber ser, qué es lo que quería dar a entender el legislador. El método sociológico, la base social que tiene precisamente la norma, la realidad en donde estamos posicionados. Y el método sistemático a la estructura del Estado, a la estructura de las instituciones jurídicas. Entonces, si se fija, siempre se aplica como regla general la doble dimensión de interpretación, pero tiene una connotación y un contexto de acuerdo a cada uno de esos métodos de interpretación. Pero así estamos bien, ¿verdad? Así como usted lo explicó, está bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Ok, Abogado, listo. tengo otra pregunta. Dígame. Sí, ¿verdad que hay más métodos de interpretación aparte de esos tres, no? Sí, sí, sí.
hay más métodos. Bueno, recuerde que dice la regla que en este caso los métodos de las ciencias solamente estamos viendo 7 y ustedes pueden ver, vale, yo les puedo citar, la vez pasada hice una investigación y yo tenía registrados un total de 75 métodos. Entonces, imagínense, y es de los que yo de repente tengo formalmente algún tipo de documentación que habla específicamente de eso. Y los métodos de interpretación igual, ¿verdad? Porque recuerden que esa es la característica que tiene precisamente el conocimiento, ¿verdad? Que existe un método según el caso. ¿Sí? Más o menos, ¿cuántos métodos, en la primera actividad, más o menos cuántos métodos más podríamos investigar? Bueno, recuerden que les estoy dando más o menos un límite de número de páginas, ¿verdad? Yo les estoy diciendo de 2 páginas a 3, pero si ustedes lo pueden enriquecer, aunque sean 8 o 9 páginas, si ustedes quieren meter ahí lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Pero, ojo, que sea información que, como ustedes dicen, que podamos ver cómo existen otros métodos de las ciencias y cómo se desenvuelven los métodos de interpretación. Porque más bien se les hace poco a algunos. La vez pasada estaba viendo, por ejemplo, algunos compañeros que me decían, abogado, pero fíjense que en el trabajo ya llevo como 7 páginas. Está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Yo me doy el tiempo siempre de revisarlo. Aunque si ustedes sí se fijan, esa actividad, por eso la estoy programando para el 7 de octubre. Ahora, como es un trabajo de grupo, ahí es importante que todos se dividan, que cada uno pues pueda acompañar diferentes referencias y bibliografías para poder enriquecer el trabajo, ¿verdad? Pero sí, lo puede hacer, pueden ser 5 o 6 páginas. Vaya, pueden explicar tal vez unos 3 o 4 métodos de las ciencias, ¿verdad? Más, ¿verdad? Fuera de los que ya están ahí, ¿verdad? 4 o 5, dependiendo de la información que ustedes tengan. Ya de los métodos de interpretación, pues ya sabemos que es el método de interpretación y los 3 métodos exegéticos, sistemáticos y sociológicos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Vaya pues, cheque. Bueno, ahora les voy a explicar así rapidito. Se bloqueó su micrófono, abogado. Gracias, gracias. Hoy sí. No me había fijado porque cuando comparto pantalla a veces uno puede apretar otro botón y de repente ya ve que había quitado el sonido. Bueno, la actividad que aquí van a hacer, recuerden que aquí en la investigación científica y su clasificación y tipos de investigación hay que leer forzosamente esa información. Pero cuando entren ustedes a la actividad 4, jóvenes, y ustedes miren aquí esta parte, van a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Es un mapa conceptual. Ahora, les voy a hacer un poquito más grande esta imagen, porque quiero que ustedes miren, la imagen que está ahí no está ahí solo para que se mire más bonito, decir, eso es un mapa. No, eso es un mapa conceptual de mapas conceptuales. En otras palabras, esa es una definición de un mapa conceptual. Entonces, algo así es que ustedes tienen que hacer precisamente el trabajo de los tipos de investigación. Fíjense, aquí hay diferentes características, ¿verdad? Miren, ideas principales, ¿verdad? Las palabras enlace, los conectores, miren como ustedes pueden ver. La jerarquización de las ideas, fíjense cómo van hacia abajo, ¿verdad? Y van diferentes guías hacia los lados. Siempre la parte principal va en la parte superior. Eso es jerarquizar ideas. Y ojo, estimados, una de las cosas que es importante aprender a hacer y que no es parte de la educación tradicional, es que todos estamos acostumbrados a memorizar, ¿sí o no? Entonces, aquí la intención del mapa conceptual es que ustedes lo hagan con sus propias palabras. Miren, yo les voy a decir, ese mapa conceptual que ahí aparece es un resumen de 5 páginas. Y uy, dice uno, es una imagen que provoca un impacto visual y dice, eso es como una enredadera, es algo así como una telaraña. Pero si usted le va viendo y le va agarrando sentido, mire, dice, miren cómo va conectado. Mapas conceptuales. Voy a ir haciendo la línea como para que ustedes vayan viendo. Representan un conocimiento organizado. Está formado por conceptos, por un lado,
y por proposiciones por otro. Miren, de ahí por los conceptos. ¿Qué son? Son regularidades percibidas, patrones en acontecimientos o sucesos, en objetos y cosas. ¿Ven cómo se conectaron todas las... Y es una sola idea. Y la idea está entrelazada. Miren, yo les voy a dar un tip. Fíjense que una vez estuve en un curso de Dale Carnegie. Bueno, he estado en varios, pero estaba con el mero Santa María. Y ya él está ya bien mayorcito, pero él es una persona que es un motivador, es una persona muy buena en este tipo de cursos. Una vez decía, ¿les ha pasado a ustedes que de repente llegan a una reunión social, no conocen a nadie y de repente se les acerca a alguien y están como helados y no saben de qué hablar? Entonces, eso nos pasa a cualquiera. ¿Por qué? Por la pena, porque no somos sociables. Y de repente algunos sí lo somos, pero uno se pregunta, como no lo conozco, ¿de qué puedo hablar? Pues entonces Dale Carnegie proponía algo que viene precisamente de los mapas conceptuales, y es al revés. Vaya, él decía, cuando usted quiera un tema de conversación, haga esto. Hágase una imagen mental en donde coloque una casa. Después de la casa, coloque una pelota de fútbol. Después de la pelota de fútbol, coloque un martillo. Después del martillo, coloque una revista. Después de la revista, un periódico, y así sucesivamente. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué vamos a poner eso? Mire, ordene las ideas de acuerdo a los temas de conversación. Generalmente, primero, ¿de qué hablamos? De nuestras casas, de nuestro hogar, ¿verdad? De nuestra familia. Si tenemos la confianza, ¿verdad? Después, si no tenemos más que de qué hablar, hablamos de deportes. Bueno, en el caso de los varones. Si en el caso de mujeres, pues ponemos algo que de repente puede ser cuestiones de belleza, cuestiones que de repente tengan relación a las cosas que a ustedes les gusta, ¿verdad? Después de eso pusimos un martillo. Vaya, depende de qué trabaja. Habla del trabajo, ¿sí o no? Después de eso, una revista, un periódico. Bueno, ¿qué son? Son noticias. ¿Me entiende? Entonces, el mapa conceptual lo que hace es hilando ideas, conceptos, definiciones. En otras palabras, es un método de aprendizaje. Y hasta eso, fíjense que es un método de investigación, aunque no lo crean. Porque ustedes, al momento que hacen un concepto de algo, ustedes lo profundizan de tal manera que se les hace más sencillo hacer la sistematización de la idea. Entonces, si se fijan, todos los conectores están de tal manera que usted, toda la idea tenga coherencia. Toda. O sea, si se fijan y ustedes lo leen paso a paso, se van a dar cuenta que ahí está caracterizado los mapas conceptuales, ahí está formulado cómo trabajan los mapas conceptuales, etcétera, etcétera. Entonces, yo les tengo que explicar primero qué es un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque a veces se me confunden y me hacen cuadros sinópticos o me hacen mapas mentales. Y las dos cosas son totalmente distintas. Vaya, por ejemplo, más de alguno de ustedes aquí es o docente o maestro de media o de repente ha sacado una primer carrera y yo me imagino que ustedes han trabajado ya con esto. Esta es una técnica pedagógica, es una técnica de aprendizaje que ustedes utilizan mucho dentro de sus trabajos. Pero imagínense que si esa herramienta la supiéramos usar nosotros, a mí me ha servido. Una vez me acuerdo que mi jefe de departamento me dijo, abogado Quiroz, mañana quiero que vaya a dar un tema, una ponencia al IPM sobre esto. Eran como 2 tomos de una información y yo decía, señor, de esto lo sé, pero hablar propiamente de ese tema era hablar de un aspecto estrictamente teórico. Entonces, ¿qué hice yo? La noche anterior me puse a hacer un mapita conceptual. Miren, hice una hilera de más o menos unas 5 páginas. Y después lo que hice fue, tomé una aplicación de internet, lo preparé ahí y después lo hice en una presentación. Miren, jóvenes, me salió mundial. Al grado que les supe explicar a ellos qué era el tema que estábamos desarrollando, porque esta es una técnica de aprendizaje. Entonces, yo se las recomiendo para que ustedes también la utilicen para su vida, ¿verdad? Porque de igual manera hay aplicaciones en las cuales se pueden desarrollar el mismo tema. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un mapa conceptual de esto, miren, de este tema. Voy a hacerlo un poquito más pequeño porque aquí se mira muy grande. Aquí está bien.
Vamos a descargar este libro, este texto. Y de este texto, ustedes van a buscar el capítulo 7.5, este que está en verde, sobre los tipos de investigación. Página 110 a la página 120. Esto viene en examen, jóvenes. Esto es parte del contenido, porque son los tipos de investigación. Recuerden que eso lo vimos dentro de la lección. Entonces, ese texto que ustedes van a descargar, jóvenes, en la librería universitaria les cuesta aproximadamente unos 680 lempiras. Aquí lo tienen totalmente gratis y no es de uso comercial, ojo, ¿verdad? Si aquí se los damos, es totalmente gratis. O sea, que es para que ustedes lo tengan para su vida. Más adelante, si les toca hacer un posgrado, les va a servir para hacer su proyecto. Más adelantito pueden hacer su seminario de investigación y esto les va a servir para poder ustedes hacer su trabajo de seminario también. ¿Por qué? Porque es una forma, es un mecanismo de aprendizaje de cómo desarrollar la técnica y los métodos de investigación científica. Bueno, yo aquí lo voy a descargar para que ustedes tengan una idea de lo que van a hacer. Vamos a ir a la página 110. Aquí lo tengo ya descargado. Voy a hacer un poquito más grande. Me voy a ir de un solo. Ojalá que no se vayan a embolar. Y nos vamos a ir a la página 110. Ok, ya estamos cerquita. Aquí está. Esta es la página, miren. Tipos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, me van a hacer un mapa conceptual. Bueno, yo no soy derecho porque el ratón está en mi mano derecha, así que de repente el dibujo se lo voy a hacer un poquito como quien dice, como lo hacía mi niño a los 2 o 3 años, cuando estaba con las crayolas. Aquí en la parte de arriba va a poner tipo de investigación y después va a empezar a hacer los conectores hacia abajo. ¿Ok? Recuerde, tiene que tener ciertas características. Esos conectores tienen que tener palabras enlace. Las ideas principales van dentro de los símbolos, que en este caso usted va a ir hilvanando y ir sacando cada uno de los elementos de cada uno de los tipos de investigación. Histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de casos, experimental. Y dentro de los otros creo que está la longitudinal y la seccional. Esos son los tipos de investigación, ¿verdad? En otras palabras, usted lo que va a hacer es un mapa conceptual de ese capítulo, ¿verdad? En otras palabras, en 2 paginitas, usted va a resumir 10 páginas de contenido que están ahí. Eso, por eso yo les explicaba cómo se hace los mapas conceptuales. Y más de alguno me dice, abogado, pero ¿cómo hago? Usted me dijo así rapidito que así es el mapa conceptual. Bueno, aquí le voy a tomar la palabra. Le voy a tomar una referencia de la que me había dicho el compañero que de repente no era del todo bueno, que es de Wikipedia. Pero miren, este artículo de Wikipedia, las referencias bibliográficas están excelentes. Entonces, es confiable. Vamos a entrar ahí. Fíjense ustedes, aquí hace un detalle y caracteriza cómo se prepara un mapa conceptual. Y aquí le dice cuáles son los elementos. Miren, los conceptos, las proposiciones, las palabras enlace. Y aquí le dice cómo hacerlo. Miren, aquí le dice, miren, va jerarquizado. Es para que ustedes denoten cómo se hace. La parte de arriba son los tipos de investigación. Imagínense que aquí va cada uno de los tipos. Y abajo van a ir explicaditos. Más abajito usted va a poner las características o va a poner los ejemplos. Pero todo tiene que ir congruente con las palabras enlace y con las ideas principales. Pero eso es con sus propias palabras, jóvenes. No me vayan a copiar lo mismo del libro y me van a poder, por decir así, en cada cuadrito, copiar, copy-paste. No vayan a hacer eso, no. Solamente lean y de ahí saquen lo más importante, ¿verdad? Porque el objetivo es que ustedes sepan qué es cada uno de los tipos de investigación, ¿ok? Entonces, aquí les explico cómo ustedes van a desarrollar precisamente esa dinámica de un mapa conceptual, para que no se me queden cortos y no digan, el abogado no me explicó qué es un mapa conceptual y después al final me va a hacer un cuadro sinóptico. Recuerden ¿qué es un cuadro sinóptico? Bueno, me pone aquí usted el título y después hace un corchete así y de ahí me empieza a poner todo lo demás acá. Eso es un cuadro sinóptico. O un mapa mental que es muy parecido al de los métodos, ¿se acuerda? Que arriba está precisamente
cuáles son los métodos de la ciencia y de ahí me describe cada método, pero en cada cuadro está explicado. Pero si ustedes ven es el contexto literal del autor. Mientras que aquí lo que usted va a hacer es hacerlo con estas características que dice ahí. Miren, jerarquización de ideas. Miren, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. En el primer nivel, miren qué es lo que se dispone, ¿ves? En el segundo nivel, qué tipo de información es la que da. Y en el tercer nivel, va bajando conforme a la información que usted requiere. Síntesis es resumir, miren, es hacerlo lo más simple posible. Y el impacto visual es que lo pueda ver de esta manera que sea agradable precisamente a la vista y que al mismo tiempo usted, al hacer cada una de las conexiones, como en el ejemplo anterior, no haya ningún inconveniente y usted o cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer. Si ustedes sí se fijan, más abajito ahí aparece cuáles son los requerimientos. Miren, en esta parte de aquí les digo cuál es la extensión del documento. Es una paginita, pero si les sale más grandecito, lo pueden hacer en otra página, lo pueden continuar, lo pueden hacer en Word, porque ahí hay formas prácticas y sencillas de poder hacer los conectores, si ustedes se han fijado, y después va poniendo los cuadritos y lo puede ir acomodando. Pero hay también aplicaciones dentro de la internet que también les pueden servir. Si lo pueden hacer así también, y me lo pueden entregar en el formato que de ahí salga, pero siempre y cuando sea legible y que se pueda subir a la plataforma, porque recuerden que aquí dice, miren cómo es que se sube. Aquí le pongo .doc porque es en Word, pero si es una imagen y es legible, puede ser en formato de imagen también. O pueden pegarlo en un documento en Word también para que no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, la forma de entrega pues es abierta, pero que lo permita de igual manera la plataforma. Fíjense que la Entonces lo podemos hacer entrega a una final hoja del y escanear. trabajo, si se fijan ahí, es para el 19 de octubre. Eso significa que es un día antes del examen. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Esa actividad, pues nos vamos a llevar un poquito más de tiempo para revisarla, ¿verdad? Porque es un día antes del examen. Pero ¿por qué dispuse esa actividad de esa forma? Porque recuerden que ahorita tienen que estar trabajando en 2 foros. Ya tienen que estar trabajando ya tuvieron que haber terminado la actividad número 1, ¿se acuerdan? Ya la mayoría me la ha entregado, solo faltan como 4 grupos que me entreguen la actividad número 1. Ya la mayoría ha participado en los foros, en el foro 1. En el foro 2, hasta ahorita estoy viendo algunas participaciones. Y en la actividad 3 y 4, que son estas 2 actividades que yo les expliqué, entonces ya ustedes ahorita ya se pueden ir tomando el tiempo de acuerdo a cómo vayan avanzando. Recuerden que la actividad anterior es el próximo miércoles 7 de octubre y esta actividad tiene otro poco más de tiempo para que ustedes lean, para que ustedes hagan el mapa conceptual, después lo plasmen y lo pueden dividir, digamos, entre varias partes para que así ustedes lo puedan entregar después y lo puedan conectar, para que de esa manera sea entendible y sea legible para el que nos toque revisar. Entonces, esta es la actividad, estimados. Yo por eso se las quería explicar. Miren, hay suficiente tiempo para la entrega, para que ustedes lo puedan hacer. Si de repente hay algún inconveniente con esta otra actividad para el próximo miércoles, no duden en decirme, que recuerde que yo soy abierto para poderles dar un poquito más de tiempo para la entrega del trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá, jóvenes. Porque con esto Abogado, terminaríamos ahorita y después les explico qué vamos a hacer la otra semana. Dígame. una pregunta con respecto al examen. ¿Sí? ¿El examen va a estar disponible todo el día o solo va a estar disponible en la hora clase? Ay, Angelito, usted ya se está quemando con el examen. Mire qué fecha estamos, No, es todavía que, falta. no, es que le hago la pregunta porque ese día yo tengo un asunto muy importante que no puedo faltar. Entonces, por eso le estoy preguntando desde ahorita. Ah, ok. Bueno, el examen normalmente, yo sé que hay varios docentes que lo disponen solamente a la hora clase, pero varios de ustedes que han tenido clases con su servidor se han fijado que normalmente como estamos haciendo, lo estamos haciendo en línea, entonces el examen en este caso yo lo dispongo en una hora determinada dentro del horario, pero les doy más tiempo, ¿verdad? Por decir así, creo que
si no me recuerdo, en el caso de ustedes, ya les voy a compartir pantalla para que ustedes miren cuál es el tiempo para hacer el examen que tenemos aquí. Nos vamos a ir aquí, aquí está. ¿Ok? Miren, si se fijan aquí, yo les digo acá que ustedes van a tener el tiempo desde las 17 horas hasta las 20 horas. O sea que tienen tiempo de sobra para poder participar dentro del examen. Ojo, lo pongo dentro de la hora de la lección o de la sección. Recuerde que la clase es de 7 a 8, ¿verdad? Pero lo pongo con el tiempo después del horario de trabajo para que ustedes tengan el tiempo suficiente para que ustedes ingresen a la actividad y ustedes la puedan terminar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no se preocupe. Si bien es cierto, no va a estar todo el día, ¿verdad? Pero sí va a estar durante la tarde-noche para que usted pueda ingresar y pueda completar el examen. Si se fija, el tiempo para hacer el examen es de 45 minutos. O sea que usted puede entrar, por decir así, a las 7 en punto y va a tener tiempo de sobra para poder hacer el examen, ¿verdad? Pero, claro, tiene que cumplir antes de esos 45 minutos para poder hacer el envío de la evaluación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no va a tener inconveniente, estimado. Uy, no, creo que no tendré problema con eso. Ok, ok, porque el objetivo es por eso que lo dispongo más abierto así, porque ojo, si va a estar desde las 17 horas, va a estar abierto durante todo ese periodo, ojo, ¿verdad? Pero recuerden, no es que van a entrar, voy a entrar a las 7:30, solo va a tener 30 minutos, ¿verdad? El objetivo es que entre antes de esos 45 minutos, que es el tiempo tope para hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero Sí, es eso que lo por vamos pura lo vamos a coincidencia explicar eso. bien, ¿verdad? Ya cuando estemos cerquita del examen, ahí les voy a detallar cómo es el tipo de examen, ¿verdad? Y todos esos detalles específicos para que ustedes vayan bien preparados. ¿Ok, Ángel? Sí, está bien, licenciado. Es que eso fue pura coincidencia que me tocó realizar algo para ese día. Ok. No, está bien, no hay ningún problema, Vaya, pues muchas ¿verdad? gracias. Bueno, cheque. Bueno, lo otro, jóvenes, que les iba a comentar es que la otra semana vamos a hacer un repaso del contenido. ¿Y qué significa hacer un repaso del contenido? Vamos a hacer preguntas y respuestas. Entonces, me tienen que ir estudiando ustedes ya el contenido. Eso va a ser parte del acumulativo, así que lo vamos a agregar como una actividad del acumulativo y el examen se va a reducir un poquito en cuanto al total. Eso les va a beneficiar. Entonces, de cierta manera, es mejor tener pájaro en mano que 100 volando. Entonces, y por otro lado también les va a ayudar a ustedes para estudiar, ¿verdad? Para repasar. Entonces, el único requisito es que no solamente me van a poner ustedes ahí, por lo menos el primer nombre y el primer apellido, como usted lo tiene registrado, ¿verdad? En la plataforma, para que así yo vaya haciendo el registro de las preguntas y respuestas. Porque lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. O sea, la otra semana vamos a estar platicando aquí, ¿verdad? Lo vamos a hacer claro de forma ordenada para que no se nos vaya a desorientar, porque no es lo mismo estar de forma presencial que estar en esta plataforma, ¿verdad? Entonces, para que así se me vayan preparando y este fin de semana vayan leyendo, vayan trabajando, las actividades nos ayudan precisamente a hacer todo eso y así de esa forma, pues el día lunes vamos a comenzar con esa actividad, ¿verdad? Porque esto nos va a servir para refrescar también todo lo de las lecciones del contenido y todo lo que va a venir en el examen, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una duda. Ajá, dígame. En la plataforma ahorita que compartió pantalla decía que el examen es el viernes 23, pero usted dice que es el 20 de octubre, No, entonces... perdón, yo me equivoqué. Es que les puse el 20, pero es a la sección de las 5, ¿verdad? Lo siento, sí. Para ustedes recuerden que es el 23, ¿verdad? Está bien, ¿Se muchas acuerdan, gracias. verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Ay, disculpen que fue un lapsus que yo tuve porque como es la misma clase, entonces a los compañeros de las 5 de la tarde les toca el 20, pero a ustedes les toca el 23, ¿verdad? Sí, es que ahorita nos estaba diciendo que dejaba el mapa mental el 19 y que el día siguiente íbamos a examen. Ok,
No, pero no se preocupe. Entonces nosotros es el viernes. Sí, exacto, el Ah, viernes. ok. Tómenlo en cuenta, es fecha calendario, ¿verdad? Para que no le choque con nada, ni con las otras clases y no tengamos ningún inconveniente, ¿ok? Entonces sería el viernes 23, no el 20. Exacto, sí. Ok. Sí, Vale. pero creo que no tocaría porque sí lo está haciendo con horario de calendario de las clases, de la FACU. Entonces Ajá. no nos chocaría. Y el viernes, el día calendario. Sí, Bueno, Fernando, ahí entonces lo que tendría que hacer es, en todo caso, bueno, hacerle reposición, ¿verdad? Recuerde que le digo yo, abogado, que creo que no nos chocaría porque usted está haciendo el examen a fecha calendario de la facultad Ah, y como por cada eso era, horario, Fernando, cada sí. hora tiene su horario. No, Sí, está bien. No, yo fui el planchero, no se preocupe, yo fui el que planché entonces. Yo les dije otra fecha, ¿verdad? No, así como, y qué bueno, Kevin, mire, está en clase, entonces, y me jaló las orejas. Es el día, fecha calendario, ¿verdad? El viernes 23 de octubre, ¿ok? Párenle bola a eso, ¿verdad? Entonces no hay problema, Fernando. Entonces ahí lo esperamos, ¿verdad? No hay problema. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Nos preparamos para la otra semana. Que tengan feliz fin de semana y cualquier duda, ya saben, siempre estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, abogado. Gracias, Vaya, abogado. pues. gracias, abogado. Esperemos Feliz fin de acompañarnos semana. el fin de semana. Gracias, Gracias, gracias. nos vemos. Compañero. Muchas Vaya, feliz gracias, abogado. noche. Buenas noches. Hasta pronto.